El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Diezmos y ofrendas, siempre nos hemos motivado a decirles y se nos ha enseñado, demos o no demos, Dios siempre nos bendice. Pero en realidad el dar es una muestra de gratitud por todas las cosas que Dios ha hecho por nuestras vidas. Voy a pedirle que me ayude a orar para que sea el Señor el que nos hable. Usted ore conmigo para que Dios le hable a su corazón. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está, y ore. Pídale al Señor que le hable. Padre, gracias a esta hora de la tarde. Gracias porque nos has permitido estar acá. Hemos adorado tu nombre. Hemos bendecido, Dios, tu nombre. Pero en este momento, Dios, oramos para que nada nos estorbe para escuchar la voz de tu Espíritu. Que tu gracia cubra nuestras faltas, Señor, en esta tarde, y que no estorben el fluir de tu presencia a través de tu palabra. Que todos puedan estar orando, diciéndote, háblame al corazón, háblame a través de la palabra. Que esta palabra, Señor, venga a buen momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a hablar de un tema esta tarde. No sé qué puede venir a su mente cuando lo vea. Es hermosa la heredad que me ha o te ha tocado. Es hermosa la heredad que te ha tocado. Vamos al Salmo capítulo 16. Salmo capítulo 16, vamos a leer el verso 5 y el verso 6. Mantenga su Biblia abierta, por favor, para que pueda anotar todo lo que Dios le hable y la próxima vez que vuelva a leer este pasaje se recuerde qué fue lo que escuchó. Es hermosa la heredad que te ha tocado. Salmos capítulo 16, versículos 5 y 6. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la Escritura: Jehová es la porción de mi herencia, mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Quiero leer una vez más el verso 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Si comenzáramos esta tarde a hacernos una serie de preguntas, o si yo le comenzase a cuestionar a usted y decirle cuántos de los que estamos acá nos hemos preguntado, ¿por qué me ha tocado vivir todo lo que me ha tocado vivir? ¿Por qué a mi vida le tocó pasar por todo lo que ha pasado hasta este día? ¿Por qué no me pasó otra cosa? No sé cuántos de ustedes han dicho, ¿y por qué no nací en Europa? ¿Por qué no fui gringo? Todos creo que al vernos en el espejo tenemos perfil maya, ¿verdad? Y lo vemos bien. Pero pudiéramos quizás preguntarnos, ¿por qué nací en este país? Los jóvenes quizás más de alguna ocasión se han preguntado, ¿por qué tengo los papás que tengo? Algunos quizás dirán, no tengo papás normales, pero ¿por qué tengo los papás que tengo? Quizás al conocer la vida de cada uno de ustedes, más de alguien pudiera decirme o preguntarme, hermano, ¿y por qué cree que Dios me ha permitido pasar por todo lo que he pasado? No sé, y tampoco voy a pedirle que lo haga público, ¿verdad? Pero si pudiera hacer un resumen de su vida en estas áreas: familia, trabajo, finanzas y salud. Fíjese bien. Si pudiera hacer un resumen en estas áreas, familia, trabajo, finanzas y salud, ¿cómo sería el resumen?
¿Cuántos a lo largo de estar analizando su vida familiar se preguntarían por qué me tocó a mí tener estos problemas? Si cuando yo me casé no me casé con el deseo de tener estos líos, ¿por qué me pasaron? Si cuando yo comencé a trabajar mi deseo no era tener todos estos problemas. Yo me he tratado de cuidar y mis exámenes médicos dicen que yo estoy mal de todo. ¿Por qué a mí? Repito, si todos pudiéramos hacer ese resumen, apenas vamos 7 meses. Y en 7 meses del 2019, ¿cómo lo describiría? Quizás a muchos les ha tocado vivir o enfrentar cosas difíciles una tras otra y tras otra y tras otra. Quizás no ha sido bueno hasta el día de hoy, el 2019. Pero es ahí donde cobra sentido esa parte de la escritura que el Señor dejó. Basta cada día su propio afán. Acabamos de leer este salmo, estos versículos del Salmo 16. Veamos un contexto bíblico primero. El Salmo 16 pertenece a un grupo del 16 al 24 que prácticamente pareciera ser que hablan del mismo tema. Si usted comienza a leer el capítulo 16, 17 hasta el 24, se enfoca el escritor sagrado en hablar con respecto a Jesús. Estos salmos pertenecen a un grupo que específicamente hablaban del Mesías. Y si usted es un amante bueno de la lectura, abajo del título del capítulo 16, si usted puede ver su Biblia, aparece unas palabras. ¿Cómo dice? Mictán de David. ¿Ya lo vio? Mictán de David. Déjeme decirle que este es el primer capítulo que va a haber esa palabra, Mictán. Hay otros más, del 56 al 60. Y esa palabra Mictán es algo curiosa de traducirla, porque si usted va y busca información, no encuentra mucho. Pero hubo alguien que se atrevió a traducirla y fue Martín Lutero. Y Martín Lutero dijo que esa palabra Mictán quiere decir una joya de oro. ¿Por qué le menciono esto? Porque todo lo que habla el capítulo 16 debería de significar para nosotros algo tan valioso. Eso quiere decir que lo que va a hablar el escritor, en este caso David, es pero valiosísimo para la vida. Y en el caso nuestro, para nuestra vida espiritual. ¿Por qué, hermano? Si usted observa el versículo 6, dice: las cuerdas me cayeron en lugares, ¿cómo dice? Deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Qué es eso? Alguien me puede preguntar, ¿qué es eso? David estaba usando algo en el contexto del pueblo de Israel que ya lo conocían. ¿Qué era? Cuando se distribuyeron las tierras, la forma de saber qué pedazo era el mío y qué pedazo era de mi hermano era que tiraban cuerdas para poder separarlos. Usted ha ido al campo. ¿Qué usan ahora para poder separarlos? Cercos, ¿verdad? Y ese cerco dice que de ahí para acá es mío y de ahí para allá no es mío. Aunque en este país los cercos se van más allá de lo que me tocaba. Pero lo que dice el versículo es, cuando menciona las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, dice lo que han puesto esas, buen salvadoreño, esas pitas que separan mi tierra es bueno. ¿Qué quiere decir esto? Este salmo yo quiero que en esta tarde usted y yo veamos a la luz de la escritura. Espiritualmente no está hablando de la casa donde usted vive, hermano. No está hablando del terrenito que quizás le dejaron de herencia, porque quizás hasta ya lo vendió. No está hablando de eso. Da a entender que todo, absolutamente todo,
lo que a usted le ha pasado desde el momento en el que fue concebido hasta el día de hoy, ha sido parte de lo que Dios ha preparado para usted, y que usted y yo tendríamos que entender: todo es bueno porque viene de un Dios bueno. No sé si a usted le regalan algo. A mí me enseñaron que lo regalado no se le haya dado. Y el escritor está diciendo, en este caso, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. David, cuando escribe este salmo, ya había pasado muchas de las partes difíciles de su vida. Él ya había enfrentado muchos problemas, y cuando ve todos los problemas que él ha pasado y entiende esto: Dios no es malo. ¿Cuántos saben que Dios no es malo? Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios no se equivoca. ¿Cuántos creen eso? David dice: Dios es bueno, Dios no se equivoca. Y hasta la pedrada más grande que me ha caído es buena, porque viene de parte de Dios. ¿Por qué digo esto de la pedrada? Porque en uno de los pasajes de la Biblia habla que Simei comenzó a tirarle piedras a David, y el general del ejército de David le dice: rey, da la orden y yo lo mato. Y David le dijo al general: no, porque Dios le ha dado permiso a él de tirarme piedras. Tradúzcame eso: que a pesar de que usted y yo no entendamos las pedradas de la vida, esta tarde el mensaje desea llevarnos a reflexionar. Deténgase, vea todo lo que usted ha vivido hasta el día de hoy y reconozca algo: Dios lo ha permitido con un plan, y el plan que Dios tiene no es malo, ese plan es bueno. ¿Me escuchó? Ese plan que Dios tiene para ustedes es bueno. Últimamente me ha escuchado usar esta frase: pero los problemas en realidad son bendiciones disfrazadas para los que creemos en el Señor. La dificultad, esa pérdida de trabajo, esa economía escasa, esa enfermedad, esa situación difícil, para ustedes es difícil, pero para Dios es una oportunidad de bendecirlo y permitirle a usted conocerlo a Él como un Dios todopoderoso. Por eso David usa estas frases del Salmo 16, y por eso Martín Lutero le da ese nombre a Miktach, la joya de oro. ¿Por qué? Porque al descubrirlo dice: esto es sabroso. Muchas veces, hermanos, renegamos por la vida que tenemos, renegamos por los problemas que nos pasan. Muchas veces en el ministerio uno escucha personas que reniegan porque sus hijos no quieren nada del Señor, su marido se fue, la esposa se fue, quebraron en el negocio, los están extorsionando. Esta semana que pasó fue delicada porque uno de los jóvenes con los que trabajamos, los lunes aquí tenemos una asamblea, y vi a esta persona bien quebrada. Yo dije: algo le pasa, algún problema tuvo. Y fue tanta la carga que andaba que pidió permiso para platicar conmigo. Hace 2 años las pandillas le robaron la vida a un primo de esta persona, y justo la semana pasada las pandillas a la misma familia los estaban extorsionando. Hace un par de años fueron $10,000 por los que esta persona falleció. Hoy están pidiendo $500,000. Terrible ver a un joven quebrantado, ver a una persona que no entiende, llorando. Me dice: no entiendo, oro y no entiendo por qué Dios permite que estas cosas me vuelvan a pasar y le vuelvan a pasar a mi familia. Mi mamá está malísima porque ya su corazón está fallando. Vio esa nota que le enviaron las mismas personas porque describieron los mismos hechos. Oramos un momento y fue ahí donde Dios comenzó a madurar mi corazón para este mensaje. Leímos esta porción con él, Dios me llevó a leerla y le pregunto: ¿qué entendés de esto? Cambió su rostro y me dice: significa que a pesar de que mi primo falleció y está pasando esto, si de verdad yo le creo al Señor,
esto que ahorita para mí es un caos, si yo lo dejo en las manos del Señor, en realidad se convertirá en bendición. Solo cuando usted llega a un extremo tal de impotencia, logramos comprender, hermanos, ¿cómo es posible que olvidemos? Y eso es lo que David dice en este salmo. ¿Cómo es posible que olvidemos si tenemos a un Padre bueno que dio a su Hijo por nosotros? ¿Cómo es posible que olvidemos que Él tiene control hasta de la crisis más grande mundialmente hablando? Y nada pasa si no hay un plan de parte de Dios para bendecir a sus hijos. Si usted está atravesando una situación imposible de entender, sería bueno que esta tarde recordara y usara estas palabras de David. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. David estaba diciendo, lo que yo estoy viviendo me ha sacado lágrimas, pero me ha permitido entender esto: Dios no se equivoca y todo lo que hace es perfecto y bendice a los que creen en su nombre. Si va a darle un aplauso, déselo al Señor, por favor, esta tarde. ¿Cómo estaría usted si su hijo viola a su hija y el otro manda matar a su hijo? Ve David su caos después de mucho tiempo y dice, humanamente esto es algo que no se soporta, pero tiene un plan divino para bendecirnos. Yo quiero que esta tarde usted piense, ¿dónde le han caído las cuerdas a usted? ¿Qué significa? ¿Qué le ha tocado vivir hasta este día? ¿A cuántos hermanos de los que están acá hasta nos han querido matar quizás? ¿A cuántos de nosotros quizás nos han vituperado, han hablado de nosotros, nos han señalado, nos han criticado? En el trabajo le han querido serruchar el piso y no han podido, o si pudieron, Dios tenía algo mejor y no fue por su currículum, fue porque era parte de un plan divino de alguien que tiene el control de todas las cosas. Yo no sé cuántos pueden identificarse esta tarde y decir, wow, de verdad que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Cuando eran repartidas las tierras, cada uno escogió lo que él quería. Pero David entendió, yo no escogí lo que me ha tocado, a mí Dios me lo ha dado. Pero le puedo preguntar algo, ¿usted cree que Dios da cosas malas? ¿Cuántos creen que Dios da cosas malas? Si el que está a la par suya, usted cree que se lo dio Dios y está algo malo, pues no levante la mano. Pero ¿cuántos creen que Dios da cosas malas? No da cosas malas. Dios es bueno, ¿cuántos lo creen? Fíjese el versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. No estamos diciendo de que el Señor apoye las suertes. En ese momento la palabra suerte está haciendo recordar cómo era que distribuían. Habían dos piedritas, el turín y el tumín, y lo que hacían, Dios había pedido que lo hicieran de esa manera. Lo que estaba diciendo David es, miren, muchos de los que estamos acá decimos, no, pero ni en rifas de pedradas me gano yo. Usted oye que se sacan la camioneta. Nuestra hija menor, cuando las gasolineras ponen promociones de carros, es la primera. Cuando mira el tanque, ay, está lleno todavía. Ya cuando mira que, allá. Y la última era la 1, que estaban regalando una camioneta. Y cada mes que pasaban por la Constitución, la niña decía, ahí está nuestra camioneta. La sigo esperando, créame. Ya la rifaron todas, pero la sigo esperando. Algunos de ustedes hacen rifa en sus trabajos. Nada, hermanos, pero nada. Y capaz la lotería para que lo despidan, quizás ahí sí va, no, pero nada. ¿Sabe qué está diciendo David? Aquí no hubo intervención divina, perdón, no hubo intervención humana. Muchos de los que estamos aquí esta tarde, con mucho respeto, quizás sí es cierto, usted tomó malas decisiones, no hizo caso. No le voy a pedir que levante la mano los que no hicieron caso. Me voy a poner de ejemplo. Yo en mi vida no he hecho caso en muchas cosas y por eso yo me autollamo a veces burro espiritual.
No le voy a decir a usted burro espiritual, pero si se lo quiere decir, dígame. Yo le digo a la gente, mis orejas son normales porque el Espíritu Santo me las corta, pero he sido necio. Me han dicho, no es por ahí. Y no era por ahí. Pero quiero decirle esto. No le ande echando la culpa a nadie de su situación actual. No culpe a otros. Sí, es cierto, usted decidió, no culpe a otros. En el versículo 5 está diciendo, a propósito, la suerte que le tocó, Dios la escogió. ¿Oyó? Fue a propósito. Lo que usted está viviendo fue a propósito, porque Dios escogió todo lo que usted ha vivido. Aquí hay padres quizás que les tocó criar a sus hijos solos, y no me dejarán mentir, Dios ha estado con ustedes y lo han podido hacer muy bien. Quizás usted diga, no, es que yo me equivoqué. Esta tarde Dios quiere consolar su corazón. Sí, es cierto, puede ser que se haya equivocado, pero hasta eso era parte de un plan de Dios para bendecirlo. Quizás usted tomó una mala decisión y perdió su trabajo. Dios está en control de esa mala decisión. Y tenga por certeza, Dios tiene algo bueno si usted lo cree. Si usted espera en el Señor, Dios tiene algo bueno. Y no importa las veces que fallemos, escúcheme esto. David estaba diciendo, yo me equivoqué muchas veces, pero lo que me ha tocado vivir ha sido bueno, porque la gracia de Dios ha estado con nosotros, iglesia, hasta el día de hoy. Qué importante es cuando usted entiende que nada de lo que le ha tocado vivir es por casualidad o mala suerte. Y muchos, honestamente, no hemos disfrutado todo lo que Dios tiene para nosotros. Vea lo que dice Juan 10:10, se lo van a proyectar. Muchos hemos leído ya este verso. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, ¿a cuántos su situación les ha robado gozo? Ya no tienen paz, no viven con tranquilidad, no viven con amor. ¿A cuántos de ustedes en su casa el enemigo usó cualquier artimaña para robar cualquier sentimiento bueno? A veces los padres se frustran o sienten tristeza porque ven que sus hijos, en vez de buscar más del Señor, perdidos. Han crecido en la iglesia y hablan ya de salir a tomar, salir a vivir su vida loca. Y a veces usted dice, ¿qué es esto? ¿Por qué? El Señor Jesús le recordó a todos los que estaban escuchando: hay alguien que quiere robarle a usted, pero hay alguien que quiere darle vida a usted. Usted decide. Si usted entiende que las cuerdas le cayeron en lugares deleitosos, usted puede comprender lo siguiente: el diablo no me puede robar el gozo, el diablo no me puede robar la paz, porque tengo una vida que Dios ha escogido para mí, y esa vida es de bendición a pesar de que las cosas no me estén saliendo bien. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Sabe por qué el diablo roba el gozo? Porque usted no le encuentra la lógica a lo que está viviendo. ¿Sabe por qué el diablo le roba la paz? Porque usted no logra entender lo que Dios está haciendo. Pero cuando usted entiende, como David, que las cuerdas le cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que le ha tocado, lo que está viviendo hoy, aunque usted no lo entienda y comprenda que es Dios el que tiene el control, no hay nada que le robe el gozo y la paz. ¿Por qué? Porque eso es algo que solo el Señor Jesús puede dar. Pero vea también este verso de Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, no son las cosas que nos van a dar gozo. Y óigame, no son las personas. A veces quizás en casa las mismas personas le roban la paz. No. Lo que usted tiene que darle gozo se llama Jesucristo. Lo que usted tiene que darle paz se llama Jesucristo. Por eso es importante, vea su vida. ¿Por qué va a permitir que el diablo le siga robando ánimo? ¿Por qué va a permitir que el diablo le siga robando sueños? ¿Por qué va a permitir que le siga robando futuro o esperanza? Conocí a alguien que no logró entender por qué Dios le arrebató primero a su papá y después a su mamá. No logró entender.
Y eso de no lograr entender hizo que esta persona se amargara. Y dijo, ¿por qué? Si hay otras personas malas y no mueren. Mi mamá y mi papá no eran malos, ¿por qué Dios me los quitó? Pasó quizás 5 o 6 años en esa amargura. Permitió que en su corazón se abrieran puertas. Se frustraba, de Dios no quería saber nada. Y si sabía algo, criticaba todo lo que se hablaba del Señor. Hasta que llegó a entender un día algo. Sus papás murieron, uno primero y después el otro. El papá murió en un accidente de tránsito y la mamá murió de una enfermedad. Y no logró entender eso. Con los años, Dios le ministró su corazón y esta persona llegó a captar y entender lo que Dios estaba haciendo. Dios no se equivocó ni el día ni la hora en que sus padres se murieron. Dios lo estaba haciendo todo en una forma perfecta. Si esos padres no hubieran muerto, esta persona no hubiese sido lo que se convirtió o en lo que se convirtió ser. El día de ahora, esta persona está dirigiendo todo lo que es el ministerio juvenil del área más fuerte de la Florida. El año pasado estuvimos en un campamento juntos de embajadores de Cristo y él es un puertorriqueño que le habla a los jóvenes y le dice: me amargué porque le dije a Dios, ¿por qué te llevaste a mis padres? Pero si Él no se hubiera llevado a mis padres, dijo, yo no hubiese aceptado que necesitaba de Jesús todos los días. Sabe que cuando a usted le pasan problemas y no los entiende, es porque Dios le está diciendo, tranquilo, yo tengo el control de todas las cosas. No deberíamos de olvidar algo, Él sigue sentado en su trono. Él está gobernando con autoridad. Y nada ha pasado que a Dios lo haya sorprendido. Así que esta tarde déjese sorprender por el Espíritu Santo, diciéndole, no entiendes, pero lo que te ha tocado vivir ahorita no lo ves, pero es bendición para tu vida. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera. Vea 2 de Corintios capítulo 12 verso 9, se lo van a proyectar. Usted sabe lo que Pablo estaba viviendo. Hasta el día de hoy han habido muchas polémicas que cuál era el aguijón en su carne, el problemón que él tenía, lo difícil que él estaba viviendo. Y estas son las palabras que Dios le dijo a Pablo. ¿Qué le dijo? Usted lo sabe. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Bástate mi gracia. Yo quiero que esta tarde, al ver la heredad que a usted le ha tocado, usted pueda decir, Señor, tengo que reconocer algo. No he sido agradecido o agradecida por lo que me ha tocado vivir, pero no puedo hacerlo en mis fuerzas. Necesito la gracia del Señor. Yo le invito esta tarde que usted piense si necesita la gracia de Dios para aceptar lo que Dios le está permitiendo vivir. No era fácil para el apóstol Pablo, y le aseguro que para usted y para mí no es fácil lo que vivimos. Si pudiéramos escuchar el testimonio de cada uno, no es fácil llegar hasta este momento y enfrentar todo. A veces hemos tenido consejerías donde papás pierden a sus hijos, o donde uno pierde a sus papás, o se divorcian, o aparece un problemón grande. Y esta tarde yo le digo lo mismo que Dios le dijo a Pablo, que le baste la gracia del Señor. Busque del Señor. Entienda algo, Dios tiene un plan, y ese plan no es vernos mal, ese plan es vernos bendecidos. Ese plan no es vernos derrotados, ese plan es verlo a usted de pie creyendo algo. Jesús pelea por mí todos los días. El Señor quiere verle a usted de pie, no derrotado. Él quiere verle de pie, que usted pueda creer, Él tiene el control de todas las cosas. Yo quiero también que usted ponga su fe en esto. Si David pudo ver su tierra espiritual y todo lo que él había vivido, y dijo, Dios no se equivocó. De verdad que todo lo que he vivido
ha sido de bendición para mí. Si usted se refugia en el Señor y agradece y dice: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Usted y yo vamos a comprender algo. Hermanos, nos falta mucho, no sabemos cuándo vamos a dejar de vivir en esta tierra. Pero veamos hacia atrás y Dios ha sido bueno. Veamos hacia atrás, Dios ha proveído. Veamos hacia atrás, Dios ha abierto puertas. Veamos hacia atrás, nuestras más grandes regadas han sido cubiertas por la gracia del Señor. Veamos hacia atrás, cuando no hemos tenido fuerza, su presencia siempre ha estado ayudándonos para seguir caminando. Veamos hacia atrás, nadie creía en nosotros, pero el que está sentado en el trono siempre ha creído en nosotros. Veamos hacia atrás, sus mejores amigos se fueron, no le dieron la ayuda que necesitaba, pero el que está sentado en el trono siempre está dispuesto a ayudar a todo el que lo busca. Ve hacia atrás y reconozca algo: si hemos llegado hasta este día, ha sido por la pura gracia y misericordia del Señor. David dijo: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hermanos, lo que a usted y a mí nos ha tocado vivir quizás no es bueno, quizás ni mucho menos sea agradable, pero Dios no se equivocó al permitirle a usted vivir todo lo que usted ha vivido. Dios no se ha equivocado, al contrario, Dios esta tarde quiere que usted y yo reconozcamos algo: todo Dios lo tiene bajo control, todo lo ha tenido bajo control y todo lo seguirá teniendo bajo control. Si usted esta tarde mira su vida, mira a sus hijos, mire su familia, mire su trabajo, mire la iglesia o en el ministerio en el que está, y a pesar de todo lo malo que puedan haber, sea agradecido, porque es hermosa la heredad que le ha tocado. Dios lo ha hecho todo bajo control. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor en esta noche, por favor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo: me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cephal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cephadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cephal Church. Dios le bendiga.